Bueno, el profesor Oscar Feo es profesor de la Universidad de Carabobo, es invitado en múltiples oportunidades y además fue parte de el equipo que construyó el PNFA Salud Colectiva, donde hay una cogestión de instituciones, el Instituto de Altos Estudios, la Universidad de Ciencias de la Salud y la Universidad Bolivariana. El profesor es médico con diploma en salud pública de la Universidad Central, con un diploma en salud ocupacional de la Universidad de Montreal, al igual que una maestría en ciencia. Es diplomado en gerencia pública de la Universidad de Quebec en Canadá. Y además el profesor es referente de salud colectiva en Latinoamérica y en Venezuela. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo aspectos sobre crisis civilizatoria y su impacto sobre la salud y la vida. Recordamos que estamos en crisis, existe una crisis multidimensional que afecta a todas las áreas de la vida. Es una crisis de un modelo de producción y consumo que ya es insostenible, por lo que amenaza la vida y la garantía del derecho a la salud. Entonces dejamos al profe Oscar para que realice su disertación. Estamos grabando y dejaremos esto en nuestro canal YouTube. No sé si la profe Leonor desea hacer algunas palabras, la profesora Omaira. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos conectadas en un transporte público porque, bueno, consideramos que es muy importante que podamos, desde dando el ejemplo en la formación en el área de salud colectiva. Un beso para mi querido y adorado Oscar, que siempre está presente en el quehacer cotidiano de la salud colectiva. Y Ana María, gracias Ana por el esfuerzo que hace. Me voy a desconectar ahora porque, bueno, como les estoy diciendo, estoy en un transporte público demostrando que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Besitos a todos. Bueno, es así, con ese ejemplo y ese ímpetu, seguimos asumiendo estos compromisos y estos espacios. Profe, lo dejamos entonces, todo el escenario es suyo. Gracias, Ana. Gracias, Leonor. Vamos a conversar sobre la crisis civilizatoria y su impacto sobre la vida y la salud. Pero vamos a hacerlo partiendo de una premisa. Como señalaba Ana María en la introducción, vivimos una crisis civilizatoria de carácter multidimensional. Y esa crisis es generada por un modo de producción, por un modo de desarrollo y por un modo de consumo que se ha evidenciado insostenible y que amenaza la vida del planeta. Y ese modo de producción, desarrollo y consumo tiene nombre, es el capitalismo. Nos tocó a nosotros vivir en la época del capitalismo. Si hubiésemos nacido 500 años atrás, nos hubiese tocado la época del feudalismo mezclado con el esclavismo. A lo largo de la historia ha habido diversos modos de producir, de consumir y de vivir. A nosotros nos toca en la sociedad capitalista. Y es ese modo de producción el que está en crisis. Y es importante que entendamos que tanto la pandemia que durante 2 años ha estado azotando al mundo, como la guerra y las guerras, porque todo el mundo habla de la guerra de Ucrania,
pero en estos momentos hay guerras de Arabia Saudita y Estados Unidos contra Yemen, de Israel y Estados Unidos contra el pueblo palestino, de Marruecos y sus aliados de la Unión Europea contra el pueblo saharaui. Hay guerra en Siria, en Irak, en Afganistán. Esas guerras pareciera que no tienen la importancia que tiene la de Ucrania, porque son guerras generadas por los Estados Unidos, que es la cabeza de este modelo capitalista. Y en esta guerra de Ucrania, que es expresión de esta crisis civilizatoria, bueno, lo que está sucediendo es que está dándose un viraje fundamental en la geopolítica mundial, por cuanto irrumpe Rusia como potencia que disputa al hegemón expresado por los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esas guerras, esta pandemia y las que puedan venir, que van a venir, son expresiones de esta crisis civilizatoria. Recordamos, ¿qué es el modelo civilizatorio? El modelo civilizatorio no es otra cosa que la forma de producir, de consumir, de trabajar, de relacionarnos, de amar, de comer, de divertirnos, de educarnos. Es la forma como vivimos y la forma como satisfacemos nuestras necesidades. Es lo que se llama el modelo civilizatorio. Y la crisis civilizatoria es aquella que no tiene salida. La actual crisis que vive el capitalismo no tiene salida y además está amenazando la vida del planeta. Por lo tanto, cuando uno habla de crisis civilizatoria, está hablando de la necesidad de un cambio urgente del modelo que plantea la necesidad de otra forma de producir, de otra forma de consumir, pero también, y muy importante, de otra forma de vivir. ¿Qué es lo que está en crisis? Normalmente se habla de la crisis económica. Hoy se habla de la crisis energética que está generando esta guerra. Se habla de la crisis ambiental, que es la base de la comprensión de las pandemias, que buena parte son zoonóticas y no podemos entender el salto zoonótico de un virus que circula por lo largo de los años entre animales salvajes y que de pronto salta al ser humano. Entender ese salto zoonótico implica entender el deterioro y la crisis ambiental que genera el modelo, lo vamos a ver más adelante, extractivista, que caracteriza al capitalismo, que no es otra cosa que convertir la naturaleza en mercancía para el mercado global. Pero es también una crisis ética, es una crisis política, es una crisis profundamente humana, porque somos nosotros, los seres humanos, los que conducimos el mundo, los que dirigimos las naciones. Por supuesto, más responsabilidad tiene Biden o Macron que la que podemos tener nosotros, porque ellos son cabezas del mundo capitalista. Pero es una crisis ética y humana porque expresa que el ser humano, por la codicia, por la avaricia, por el deseo de tener y acumular cada vez más mercancía y riqueza, está destruyendo al mundo y está generando esta situación que conocemos como crisis civilizatoria. Entonces, es una crisis estructural de un modo de producción y de consumo, y es una crisis que estamos obligados a combatir en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito de la producción, en el ámbito del consumo,
pero también en el ámbito de la forma como nos comportamos, de la forma como educamos, amamos, nos recreamos, que es una forma competitiva, que es una forma que promueve la corrupción, que promueve el nepotismo, que promueve una cantidad de vicios que son los antivalores que caracterizan al capitalismo. Entonces no podemos decir que estamos en una crisis económica. ¿Por qué no podemos decir que estamos en una crisis económica? Porque el Producto Interno Bruto no ha dejado de crecer, porque la riqueza mundial es cada vez mayor. Pero este modelo, a pesar de que genera riqueza, produce pobreza, porque el 1% más rico de la población acumula más riqueza que el resto del planeta. La característica del modelo de producción capitalista es que concentra la riqueza. Aquí lo dice este informe de Oxfam que estoy mencionando. 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad del mundo. Y el crecimiento económico solo beneficia a los que más tienen. Este es un modelo económico que produce mucha riqueza para pocos y produce mucha pobreza para muchos. Por cierto, es importante recordar que buena parte de esas empresas capitalistas están vinculadas al complejo militar industrial, al complejo médico industrial y a los medios de comunicación que ya en otras clases hemos señalado que están profundamente entrelazados. Igual una gran empresa transnacional que produce un tanque de guerra o un misil, que un tomógrafo o un acelerador lineal, o es dueña de un medio de comunicación que por supuesto deja de tener como objetivo informar y pasa a tener como objetivo crear las matrices de opinión que favorecen sus intereses. Lo vemos claramente en esta guerra de Ucrania. En esta guerra de Ucrania no se informa. En esta guerra de Ucrania se desinforma y se crean matrices de opinión que favorecen los intereses económicos y políticos y geopolíticos del imperio. No hay crisis alimentaria. El mundo produce más alimentos que todos los necesarios para alimentar a la humanidad completa. El problema es que los alimentos que se producen se concentran, como la riqueza en el norte, en donde se pierden y se desperdician toneladas de alimentos cada año. Se calcula, según los estudios de la FAO, que una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados en el norte global, mientras que en el sur hay hambre, mientras que en el sur hay desnutrición. Entonces no hay crisis alimentaria. Lo que hay es crisis de la distribución de los alimentos que ya no valen por su valor de uso, que es alimentar, sino por su valor de cambio, porque el alimento, como los medicamentos y como la naturaleza y muchas otras cosas, se ha convertido en una mercancía. Hay una crisis en el mundo del trabajo, hay desempleo estructural. El actual desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, el actual desarrollo de la robótica y de la informática pudieran permitir la satisfacción de las necesidades de todo el mundo, pero eso no sucede porque sencillamente es la concentración de capital y de esa riqueza la que pone en marcha el modelo capitalista. La crisis energética hoy estamos viviéndola con mucha fuerza, pero yo siempre tengo que recordar que en el mundo se están consumiendo alrededor de 100 millones de barriles de petróleo cada día. Esa es parte fundamental de la crisis, ya no solo energética, sino ambiental, que azota el mundo. Ustedes se imaginan lo que es quemar cada día 100 millones de barriles de petróleo en un solo día.
Eso habla de lo enloquecido que se encuentra este mundo. Por supuesto, una cuarta parte de ese consumo de petróleo se da en el norte de Estados Unidos y buena parte de las guerras del mundo son por petróleo. Estados Unidos consume cerca de 25 millones de barriles de petróleo diario y solo produce 10. Por lo tanto, tiene una dependencia de 15 millones de barriles de petróleo diarios que los tiene que obtener en algún sitio. Venezuela es uno de ellos, por eso acaban de venir a ver si se contentan con el gobierno venezolano para que el gobierno venezolano le supla 1 o 2 millones de barriles de petróleo diario. Esa es parte fundamental de la causa de los conflictos bélicos, pero es también causa fundamental de la causa del deterioro ambiental. Y siempre pongo un ejemplo que es útil para entender la distribución inadecuada. Nueva York gasta más petróleo en un día que toda el África subsahariana. O sea, entonces, ese consumo superfluo de 100 millones de barriles de petróleo diario es para alimentar un modo de consumo, un modo de vida absolutamente insostenible. En esta lámina que acabo de pasar, porque no se ve, lo que decía era cuáles eran los países que más petróleo estaban consumiendo, cuáles eran los que producían y los que producían, para que ustedes vieran el desbalance en el que se encuentran particularmente los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, y llegamos a la crisis ambiental. Lo dice la Unión Meteorológica Mundial. Este año ha sido el año más caliente de toda la humanidad. Y eso viene pasando desde hace varios años. Y los efectos de ese calentamiento son devastadores. Los incendios, los huracanes, las olas de calor, las olas de frío, las inundaciones y las sequías son derivadas de esa crisis ambiental que está producida por una de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, que es el cambio climático y el calentamiento global. Bueno, el último informe de la Comisión para el Cambio Climático de las Naciones Unidas nos dice que estamos ante 3 hechos irrefutables. Está aumentando insoportablemente la temperatura del planeta, se están deshielando los polos glaciares. Hace 2 o 3 días había la noticia de que se había desprendido de la Antártida un enorme glaciar más grande que todo el Reino Unido, por ejemplo. Y eso hace que aumente el nivel de los océanos, las proyecciones que hace el panel de cambio climático de las Naciones Unidas, que la temperatura va a continuar aumentando y que puede ese aumento ser entre 1 y 5 grados, y ya con que sea de 1 grado es definitivamente intolerable para el mundo, que el nivel del mar subirá entre 15 y 90 centímetros y que van a desaparecer una buena cantidad de ciudades costeras. Por ahí vi una foto en estos días del primer ministro de un país de la Oceanía que se llama Tuvalu, que está desapareciendo y que están haciendo planes de contingencia para mudar el país de sitio, porque ya no va a poder existir porque está el mar consumiéndolo. Los glaciares han sufrido daños irreversibles. Están aumentando los desastres naturales, los incendios, las inundaciones, la sequía y, por supuesto, las muertes y los procesos derivados de ello. Hay cambios en la distribución espacial de las enfermedades transmitidas por vectores y de la zoonosis. Por eso tenemos esta pandemia. Y hay severos problemas derivados del desabastecimiento de agua potable. Entonces, yo quiero en estos momentos señalar que esto que yo estoy hablando, la crisis ambiental, el cambio climático, el calentamiento global, la crisis civilizatoria, tiene diversas formas de interpretarse. Entonces, en el mundo hay, por un lado, una ciencia reduccionista que no es capaz
en el marco del positivismo y del monismo metodológico, ver la globalidad y la totalidad de su crisis y la reduce a crisis aisladas. Entonces ve el calentamiento global o ve lo que ellos llaman el déficit de alimentos en algunas regiones, y esa ciencia enfatiza en que las acciones que hay que tomar son acciones para adaptarse a esa situación y para mitigar los daños. No, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa situación. Al lado hay las corrientes negacionistas. Hay un expresidente y un presidente que forman parte de esa corriente negacionista, Trump y Bolsonaro. Aquí lo señalan claramente. Bolsonaro decía que el cambio climático era un complot del marxismo y Trump decía que era un invento de los chinos para desbancar la economía de los Estados Unidos. Atención, esa visión reduccionista o esa visión negacionista se nutre de una epidemiología que la llamamos desde la salud colectiva la epidemiología bajo contrato. Porque, claro, esas grandes empresas o esos grandes países contratan científicos y epidemiólogos que producen informes y que producen investigaciones que niegan esta realidad, que nos dicen que el cambio climático es natural, que nos dicen que esta pandemia es producto de la evolución de las especies. Se niega la esencia de la crisis en el marco de una perspectiva que reduce la realidad a la apariencia. Nosotros, desde el pensamiento crítico y desde la salud colectiva, tenemos un planteamiento distinto. Enfrentamos la ciencia reduccionista, enfrentamos la epidemiología bajo contrato, enfrentamos los negacionistas y también enfrentamos a los apocalípticos que lo que plantean es el fin del mundo. Nosotros desde la salud colectiva lo que planteamos es que hay que luchar, es que utilizando la determinación social y la epidemiología crítica para entender la crisis y sus manifestaciones, tenemos que generar conocimientos que nos permitan confrontar esas políticas de aceleración global y de despojo que están en el centro de ese modo de producción, desarrollo y consumo que amenaza la vida. Y en el centro de ese modo de producción está el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Venezuela lo ha vivido durante toda su historia contemporánea. Venezuela ha sido un país extractivista desde el principio. El que quiera vaya a ver el lago de Maracaibo para que vea cómo está deteriorado en función de los decenas de años de explotación petrolera. Pero ¿qué es el extractivismo? El extractivismo no es otra cosa que este modo de producción capitalista que convierte a la naturaleza en mercancía y que extrae sus recursos no para satisfacer necesidades humanas, sino para incorporar esos recursos al mercado global. Convierte a la naturaleza en mercancía y al convertir la naturaleza en mercancía altera, rompe el metabolismo social, rompe la armonía sociedad-naturaleza, que es la causa fundamental de esta crisis. Y hay muchos ejemplos de este extractivismo. El modelo agrícola intensivista, el modelo de la minería intensiva, el uso intensivo de agua. En Venezuela estamos viviendo eso en estos momentos. Yo siempre utilizo el ejemplo del arco minero para decir y recordar que este arco minero está en manos de grandes consorcios transnacionales cuyo interés fundamental es el lucro y la ganancia. Nosotros tenemos empresas como Barrick, que fue expulsada por Chávez hace unos cuantos años y que se le abren las puertas ahora para que se lleve el oro como mercancía, no en función de satisfacer necesidades, sino en función de un mercado
global que lo necesita como mecanismo de acumulación. Aquí está el ejemplo. Barrick, este dato lo tomé de su propia página web. Remueve más de 7 toneladas de tierra por cada onza de oro. Para extraer 1 gramo de oro requiere y contamina 1000 litros de agua. Entonces, estas son algunos de los componentes de esta crisis civilizatoria que no podemos olvidar. Lo resumo, hay una aceleración del metabolismo, sociedad-naturaleza, y esa aceleración del metabolismo sociedad-naturaleza es la causa fundamental de la crisis civilizatoria que amenaza la vida y que se expresa en el ambiente, en la economía, en la energía, en los alimentos, en la forma como se trabaja, en la forma como nos comportamos, la crisis política, ética, humana, la crisis social. Bueno, evidentemente esta crisis tiene un impacto fundamental sobre la vida y sobre la salud, sobre la vida afectando los ecosistemas, la agricultura, la acuicultura, los recursos ecológicos, las distintas especies. La Organización Mundial de la Salud, en una perspectiva conservadora, dice que el 23% de las muertes están relacionadas con el medio ambiente. Y además señala que 1/3 del cáncer es atribuible al ambiente y al entorno laboral. La OMS ha clasificado más de 100 sustancias como cancerígenas y son sustancias que muchas veces están prohibidas en los países del norte global, pero que las utilizan alegremente en nuestros países de la periferia capitalista. Entonces, esta crisis tiene un impacto directo sobre la salud. Producen los cambios extremos de temperatura, incremento de las enfermedades respiratorias agudas, de las neumonías, producen deshidratación y aumentan las muertes por enfermedades cardiovasculares, incrementan las enfermedades producidas por vectores, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el Chagas. Sobre cada una de estas cosas pudiera tener muchos ejemplos. La malaria, ya hay malaria de altura. El Chagas ya es una enfermedad que no se transmite solo por vectores, sino también por alimentos. Estamos ante una situación grave. Además, la disponibilidad y calidad del agua y de los alimentos es tremenda. En Venezuela, una porción importante de la población no tiene acceso permanente a agua potable. Los niveles de contaminación ambiental son marcados. No hablemos de los niveles de contaminación hídrica que conseguimos en la zona de Bolívar y Amazonas por el arco minero. Y por supuesto, hay un incremento en la frecuencia, en la magnitud de los desastres que no son naturales, que son ocasionados por el hombre, y además alteraciones severas de la salud mental. Aquí pongo ejemplos de inundaciones y de sequías en la misma semana, incendios en la Amazonía que duran 3 meses y que destruyen la Amazonía, friajes que matan niños y olas de calor que matan ancianos y adultos mayores. Las cifras de metaxénicas, aquí hay ejemplos de cómo ha crecido el dengue y otras metaxénicas, pero además, insisto, la profunda crisis ética y política, el crecimiento del fascismo en el mundo. No es falso que Ucrania ha abierto las puertas al fascismo y se han establecido bases fascistas fundamentales en su territorio, en donde veneran a Hitler y a Bandera como grandes líderes de un proceso que exterminó en forma de genocidio a millones, no solo de judíos como se dice, sino de gitanos, de comunistas, de homosexuales. Lo que pasa es que los judíos se cogieron el holocausto para ellos, pero el genocidio alrededor de la Segunda Guerra Mundial producida por el nazifascismo abarcó muchos otros sectores de la población. Pregúntenselo a Bertolt Brecht, el poeta que nos hablaba de esos temas. Además, el enorme gasto militar, la corrupción generalizada
el crimen organizado controlando los países y las ciudades y las cárceles, la pérdida del sentido de la democracia, la incertidumbre, la anomia en la que nos encontramos, el sálvese quien pueda, y el que más acumule, el más vivo y el que mejor vive. Ya decía al principio, esta pandemia no puede ser explicada sino desde la ruptura del metabolismo social que produce esta crisis ambiental. Y para concluir esta introducción a la crisis civilizatoria, quiero hacer un comentario sobre el buen vivir, porque el buen vivir es la alternativa al modelo civilizatorio del capital. Es que entendamos la contradicción que hay entre algo que para muchos de nosotros puede ser lo mismo, vivir mejor a vivir bien. No, vivir mejor es tener, es acumular, es un concepto del bienestar y del confort basado en el consumo y en la acumulación de mercancía que nos hace, que nos convierte en consumidores de mercancía, mientras que el vivir bien, no el vivir mejor, es el satisfacer las necesidades de todos entre todos, con solidaridad y viviendo en comunidad. Entonces, la vida buena, el buen vivir, el modo de vida saludable es lo contrario al vivir mejor, al consumir del capitalismo. Es lo opuesto al concepto occidental de confort y bienestar que se genera a partir de la acumulación de bienes y de mercancía. Y esta vida nueva que nosotros quisiéramos desarrollar implica valores como la solidaridad, la complementariedad, la dignidad, la armonía con la naturaleza, como dicen en Bolivia, el no mentir, el no decirle embustes a la gente, el no ser flojo, el trabajar y el no robar, la honestidad, los tres grandes principios que contempla la Constitución boliviana y que se conforman, se constituyen en el eje de ese buen vivir solidario. Aquí está: no ser flojo, no mentir, no robar, vida en armonía con la naturaleza, vida buena, tierra sin mal, amor a la naturaleza. Y las premisas de este buen vivir es necesaria, pasa por desmercantilizar la naturaleza, por hacer a la naturaleza, como lo está haciendo Chile en estos momentos, en su constitución sujeto de derechos. Implica vivir en equilibrio con el resto de las formas de la existencia humana, implica convivir en armonía entre nosotros, dejar de competir, dejar de ascender por la vía de denostar y de derribar al otro, tener una nueva forma de relacionarnos, de amarnos, de recrearnos, romper con la lógica del capital, que es superar la lógica del antropocentrismo, que coloca al ser humano en el centro para colocar en el centro a la vida y a la naturaleza. Porque yo estoy regresando de Bolivia y allá eso siempre me impresiona, ellos lo repiten permanentemente. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y el nuevo paradigma que nos puede permitir la superación de la crisis civilizatoria es un nuevo modelo civilizatorio en donde se acaban los privilegios y las prebendas de las clases que dirigen las sociedades y que nos dice que vayamos todos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Bueno, Ana, Leo, muchísimas gracias. Esas eran las palabras que quería compartir con ustedes en esta tarde de hoy. Ha sido realmente placentero para mí volver a encontrarme con ustedes y estar compartiendo con profesores y alumnos de la Universidad de Ciencias de la Salud estas reflexiones sobre la crisis civilizatoria y la forma de salir de ella. Muchas gracias. Saludos.